Muy buen día, mi nombre es Sergio Daniel Santos Chinchilla y junto con mi compañero Jonathan Reyes vamos a explicar un poco lo que es nuestra base de datos, pero en lo que es en la plataforma de SQL. O sea, ya pasamos lo que es nuestro proyecto de cajero a crear las tablas y su contenido en SQL. En esta ocasión iremos observando las diferentes consultas para que se vaya entendiendo un poco mejor el cómo es que va funcionando el cajero. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son la creación de las diferentes tablas. Muy bien. Antes de inicializar a hablar sobre las consultas del administrador, lo cual es mi parte, vamos a hablar un poco sobre lo que es la creación de la base de datos del cajero. En este caso, aquí tenemos lo que es la creación de la base de datos y de las tablas. En este caso, estamos usando un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tablas. En este caso, estas serán tipo de cuentas, operaciones, salida de sistema, los de billetes, transacción cajero. Es en transacción cajero donde se encuentra la mayoría de las llaves foráneas y la relación entre estos. ¿Y cómo podemos ver las relaciones? Bueno, vamos a enseñar un poco lo que es nuestro diagrama de base de datos. Y aquí tenemos nuestro diagrama. Vamos a alejar un poco la pantalla y vamos a mostrarlo. Vamos a tratar de explicarlo un poquito para que se viene un poco mejor. Muy bien. Como podemos ver, es en cuentas en donde tenemos lo que es tipo de cuenta y salida del sistema. Salida del sistema solamente es para llevar el registro de entrada y salida por parte de los usuarios. Luego tenemos lo que es tipo de cuentas. Como recordamos, por el momento hay solo dos tipos de cuenta y no hay planes de agregar más, ya que solo sería usuario o administrador. En cuentas es donde va lo que es ID de cuenta, nombre, apellido, tipo de cuenta, número de tarjeta, PIN, límite de retiro y saldo. Básicamente podemos decir que son los usuarios. Perdón, es tipo. Luego tenemos lo que son las transacciones, fecha y de cuenta y de operación y de lote. Operaciones, hay 4 operaciones: depósito, retiro, inicialización y finalizar. Creo que finalizar era la cuarta, realmente no lo recuerdo. Luego tenemos lo que es el lote de billetes. Como podemos ver, es en la tabla de lotes donde llevamos el registro de la cantidad de billetes que vamos ingresando y retirando de las diferentes transacciones, ya sea retiro o depósito, o al momento de inicializar lo que es la caja, o al agregar un nuevo lote para la caja ya existente. Esto sería todo en lo que se refiere a la creación de la base de datos y al diagrama relacional que tiene este. Ahora pasamos a lo que es un poco la explicación de las consultas, así como algunos primeros registros. Por ejemplo, tenemos lo que es un administrador, usuario, que son los tipos de cuentas para iniciar. Vamos a tener lo que es el usuario Jonathan y el usuario Juan. Perdón. Las diferentes operaciones que podrán generar el retiro, depósito, inicializar y agregar. Tenemos lo que es la salida del sistema. Básicamente es el registro que va a llevar de los cuando estos entren o salgan del sistema. Y este drop es solamente para ir reiniciando las tablas, ya que estuvimos probando unas cuestiones ahí, entonces a veces era necesario resetearlas o eliminarlas, así que por el momento no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a empezar con
las diferentes opciones del administrador. Entre las opciones del administrador está lo que es inicializar el lote. Como sabemos, el cajero tiene que inicializar el lote con una cierta cantidad de dinero. Entonces, vamos a revisar y aquí tenemos la tabla y lo que tenemos es el lote de billetes. En este caso ya, como podemos ver, tenemos lo que es un registro de los billetes que ya tenemos. Por el momento, la fecha, o mejor dicho, la cantidad más última de billetes es la que podemos encontrar en la fila 1. Entonces, cuando nosotros leemos a lo que es inicializar lote, lo que va a suceder es que nos va a agregar una nueva columna, pero la primera fila nos va a ir sumando el total de billetes nuevos que agreguemos, porque nos va a sumar el total de los billetes anteriores. Por lo general, esto tendría que ser 000, porque inicializar supuestamente tendría que estar en 0, pero como ya tenemos algunos registros previos, lo único que vamos a ver es cómo va a ir sumando. Así que le hacemos la prueba, agregar, y aquí tenemos la prueba, agregar lote. Aquí tenemos uno. Aquí está agregar lote. Estos números que están aquí, estos 1, 1, 1, básicamente son los parámetros que estamos pidiendo, que serían la cantidad de billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100 y de 200. Luego estamos declarando otras dos variables, una tipo total, una llamada total y una llamada límite. La total básicamente es la sumatoria de la cantidad de billetes por el valor de cada billete. Entonces, si nos metemos 5 billetes de a 10, multiplicamos eso, se lo sumamos a la cantidad de billetes de 20 por el valor de 20 y así vamos sumando para tener el total del saldo. Luego tenemos lo que es el límite, que el límite básicamente lo que estamos diciendo. En este caso, el límite lo que nos está haciendo es obtener el valor de la primera fila, el cual lo vamos a mandar a otro procedimiento llamado depósito de billetes. Este depósito de billetes lo que hace es ir actualizándonos el número de billetes que haya en el cajero. Así que le damos a agregar efectivo. En este caso vamos a mandar un billete más de cada tipo. Así que le damos agregar, inicializar. Le damos a ejecutar. Como podemos ver, se ha ejecutado correctamente. Así que cerramos esto y volvemos a abrir la tabla de billetes. Como podemos ver, nos acaba de generar una nueva columna con la cantidad de billetes que acabamos de ingresar, pero en la primera fila, como podemos ver, nos ha sumado la cantidad anterior que ingresamos. Por ejemplo, aquí habían 6, ahora hay 7, aquí 8, ahora hay 10, 7, 7 y el total. ¿Por qué 2.717? Porque esa es la cantidad de, por ejemplo, 7 por 200, 7 por 100, 7, 50 por 7 y todo esto. Y así se iría como se inicializa. Ahora tenemos lo que es perdón, agregar efectivo. Agregar efectivo es la otra opción de los administradores, la cual se activa solamente después de iniciar el cajero. Y lo que hace es básicamente agregar un nuevo lote a nuestro lote anterior, solamente que ahora la diferencia va a ser que el total tiene que ser entre menor o igual a 30.000, que es el límite que tiene permitido el cajero recibir cuando cuando se trata de agregar un nuevo lote. Así que las opciones son mismas. Volvemos a agregar los valores de los billetes, el límite vuelve a tener el valor de la primera fila, el cual lo estamos mandando al procedimiento de depósito de billetes, que es el que nos actualiza. Así que ahora sí, en agregar efectivo, activamos el procedimiento, todo bien, cerramos, volvemos a revisar y como
podemos ver, agregar efectivo nos vuelve a actualizar el total junto con el total de billetes. Ahora la siguiente opción es la de modificar la tarjeta. Modificar la tarjeta, en este caso creamos otro procedimiento, el cual estamos solicitando el número de tarjeta actual y el número de tarjeta nuevo. Así que lo único que hacemos es que revisamos si existe dentro de la tabla cuentas, donde comprobamos que si el número de tarjeta, o sea, el número de tarjeta que estamos solicitando, es igual al número de tarjeta que se encuentra en la tabla cuentas. Si existe este número de tarjeta, lo que vamos a hacer es un update, es decir, una actualización en la tabla cuentas, donde el número de tarjetas, es decir, la columna de número de tarjeta, va a ser igual al nuevo número de tarjeta que estamos ingresando. En donde el número de tarjeta que ingresamos va a ser igual al número de tarjeta que se encuentra. Es decir, estamos buscando la posición donde se encuentra el número de tarjeta que estamos ingresando, es decir, estamos buscando al usuario. El número de tarjeta nuevo, como el anterior, es de tipo decimal de 16 caracteres. Así que luego tenemos lo que es la consulta de usuario. Consulta de usuario, al igual que el anterior, nos solicita lo que es el número de tarjeta, y en este caso es el único parámetro que nos pide, y declaramos otras tres variables separadas, que son el total de retiro, el saldo del usuario y la fecha, la última fecha en que este usuario se conectó. Así que nuevamente volvemos a usar un if, y en este caso volvemos a revisar si existe este número de tarjetas dentro de la tabla tarjeta, dentro de la tabla cuentas, perdón, el número de tarjeta dentro de la tabla cuenta. Una vez inicializado el if, si esta condición se cumple, simplemente el total de retiro va a ser igual a la suma total de lotes billetes, de la tabla billetes y del cajero transacción, en donde si lotes billetes igual a i de lote y transacción igual transacción cajero igual a i de lote, es decir, si la transacción y el lote son iguales, y si la transacción y la operación es 1, porque en este caso vamos a ver las operaciones. Operaciones: 1 es un retiro, 2 es un depósito, 3 es inicializar y 4 es agregar. En este caso estamos buscando un 1. 1 porque estamos buscando el total de retiros. Total de retiros, por eso estamos colocando el igual a 1. Ahora tenemos lo que es la segunda parte, que es el saldo. Y el saldo es básicamente la sumatoria o la resta entre los retiros y los depósitos. Por eso tenemos tanto la transacción 1 como la transacción 2. Ahora la fecha, que en este caso es la última fecha en la que se conectó, por eso estamos seleccionando un top 1, porque es la última fecha, por eso estamos seleccionando la fecha de la tabla de transacción cajero, porque la fecha de la transacción, y la estamos ordenando de forma descendente para que la última fecha o la fecha más reciente quede en la parte de arriba. Así simplemente seleccionamos la última columna y ya tendremos la última fecha en la que el usuario ingresó. Luego tenemos lo que es modificar límite. En este caso, en este apartado se nos está pidiendo que ingresemos el número de tarjeta del usuario a quien le vamos a cambiar el límite, junto con el nuevo límite que va a tener este nuevo usuario. Así que nuevamente revisamos si existe este número de tarjeta dentro de la tabla cuentas. Si es así, realizamos un update de cuentas, solo que esta vez el set será límite retiro, el cual va a ser igual al nuevo saldo que estemos ingresando. Aquí tenemos una prueba, en este caso creo que vamos a cambiar este número, creo que este fue por el que cambiamos la prueba, así que simplemente vamos a borrar estos y vamos a cambiar esto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
eran 16 y 16. Entonces le damos modificar tarjeta, nos ha tirado que sí, entonces nos vamos a lo que es la tabla cuentas. Como podemos ver, nos ha modificado la tarjeta. Tenemos eso. Ahora, consultas de usuarios. Como cambiamos el número de tarjeta, simplemente cambiamos. Entonces, inicializamos y los agentes, consultas de usuarios. Y no se imprime nada, entonces nos tendría que imprimir, pero no estamos imprimiendo nada. Y es modificar límite. Bueno, modificar límite sí. Modificar límite, vamos a poner un nuevo límite de 55.555. Vamos a Excel, nos lo generó, vamos a cuentas. Y como podemos ver, nuestro nuevo límite de retiro es de 55.000. Y por el momento, estas son las opciones del administrador. Mi compañero Jonathan hará la explicación de lo que son las partes del usuario. Así que por el momento eso es todo. Tenemos lo que nos faltó fue el control de usuarios, pero por el momento el control de usuarios no está funcionando correctamente, ya que a diferencia de los demás, control de usuario no nos está solicitando un parámetro con el que podamos evaluar, sino que nos está pidiendo, o más bien debería de imprimir todos los registros de los usuarios ingresados en el cajero junto con el total de depósito y retiro, así como también si se hubo un cambio de PIN. Por el momento estamos teniendo problemas al generar, no a este cambio de PIN, ya que esto se genera por parte del usuario, así que mantener ese dato de parte del usuario y mandarlo a control de usuario nos está dificultando un poco. Estamos tratando de llamar a otro procedimiento dentro de este mismo procedimiento, así como lo hicimos con el inicializado del cajero, pero por el momento estará pendiente. Muchas gracias. Bien, tenemos aquí algunos procedimientos para almacenados para lo que son las gestiones pues las gestiones de los usuarios, de los clientes, que son retiros, depósitos, para cambiar PIN, saldo y las últimas transacciones. Bien, una vez que tenemos los procedimientos almacenados, pues simplemente vamos a aplicarlos al programa, pero por ahora vamos a explicar lo que son los procedimientos que tenemos. Tenemos los procedimientos un procedimiento para cambiar PIN. En este caso, pues tengo aquí que recibe el parámetro de la cuenta, de quién de qué usuario voy a cambiar el PIN y el PIN nuevo, ¿no? Entonces, verifico si pues, esa cuenta existe y si existe, pues hago un update y le envío el PIN nuevo a la cuenta que está ingresando, ¿no? Aquí tengo otro procedimiento también para obtener PIN. Este simplemente es para comprobar pues cuál PIN es el que tiene. Por ejemplo, cuando hacemos el login para hacer obtenemos el PIN y vemos si es correctamente con lo que está en la base de datos, ¿no? Entonces es parecido al anterior. Mandamos el ID de cuenta y le mandamos, pues si existe, vamos a seleccionar ese PIN. Bien, tenemos también obtener saldo. Pues en este caso solo va a ser la cantidad de saldo. Eh, y tenemos que nos da el ID de la cuenta y si existe esa cuenta, pues obtenemos simplemente el saldo, ¿no? Al final de explicar todos, vamos a ejecutar cada procedimiento. El siguiente procedimiento almacenado que tenemos es el de insertar lote. En este caso, pues cada vez que se hace un depósito o un retiro, pues se inserta un lote de billetes
un lote de billetes nuevos. Aquí se va insertando en esta tabla. Y entonces, para utilizarlo nosotros en nuestro programa, pues simplemente vamos a llamar los parámetros de la cantidad de billetes de cada lote y pues vamos a definir el total de todos los billetes, ya que la cantidad de billetes pues solo es en cantidad, ¿no? No es en, no es en al final el total de todo multiplicado por su cantidad, ¿no? Entonces tenemos aquí el total y la cantidad de billetes multiplicado por su denominación, ¿no? Tenemos la cantidad de billetes de 5 por la denominación de 5 y así sucesivamente. Obtenemos la suma de todos, que es el total del lote que vamos a insertar. Bien, y finalmente insertamos el lote y pues tenemos aquí todos los inserts, el total, y pues finalmente tenemos un select ID lote donde llamamos pues prácticamente el último lote que hemos agregado, o sea, el actual, el último que hemos agregado. Esto nos va a servir para, pues, para hacer más operaciones con el último que hemos hecho. Luego vamos a explicar por qué. Entonces tenemos aquí el siguiente procedimiento almacenado, que sería pues el registro de depósitos y retiros. Para este caso vamos a pedir pues los parámetros de lo que tenemos en las transacciones de los cajeros, la transacción del cajero, que los parámetros que me piden son pues, fecha y hora, el ID cuenta para saber quién es el que está haciendo la transacción, el ID operación, que es para saber qué tipo de operación está haciendo, si es un depósito o es un retiro. En este caso, cuando es uno es un retiro y cuando es un dos es un depósito. Entonces tenemos el ID lote. El ID lote es el último que hagamos de agregar, ¿no? El último, ya que es el más reciente que vamos a utilizar. Y finalmente el saldo total del cajero, que esto se va a ir incrementando o decreciendo dependiendo de si es un depósito o un retiro. Bien, entonces tenemos que pedimos fecha, el ID cuenta, qué tipo de operación y lote, ¿no? Finalmente, pues declaramos estos INTs que nos van a servir para pues, hacer las siguientes operaciones dentro de este procedimiento, ¿no? Que es el saldo total de caja, el total del lote que estamos llamando y el saldo del cliente, ¿no? Porque cuando hacemos un depósito o hacemos un retiro, no solo afecta al saldo de caja, sino que también afecta al saldo del cliente. Entonces tenemos esos tres. Seteamos cada uno con sus respectivos valores, que son saldo caja, pues es el saldo cajero, el último. En este caso va a ser la última pues, instrucción o transacción que hemos hecho, ya que la última transacción, en nuestro caso, tiene lo que es el actual, el saldo actual del cajero, la última. Entonces, una vez teniendo la última transacción, vamos a tener el saldo del cajero. El total del lote, pues simplemente hacemos eh, un select del total, en este caso, de cuánto vale el lote de billetes, de la tabla de billetes, donde el lote que estamos mandando es igual al lote del registro que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar el lote que vamos a utilizar para nuestro depósito o para nuestro retiro, que aún no sabemos cuál es. Entonces, tenemos para el siguiente el saldo del cliente, pues llamamos el saldo actual, que es el saldo actual del ID de cuenta que enviamos, ¿no? Saldo del cliente. Entonces, tenemos los siguientes cifras. Nos dice que si el ID de operación, pues en este caso es un 2 cuando llamamos aquí el ID de operación, entonces significa que es un depósito. Como ya lo había dicho, el número 2 es un depósito y el número uno es un retiro. Entonces, ¿qué pasa cuando es un depósito? Cuando es un depósito, pues el saldo de caja va a ser igual al saldo de caja actual, que es el que acabamos de setear, más el total de lote que estamos usando, ¿no? Los inserts de lote total que hemos utilizado. Entonces ya tenemos el saldo de caja actualizado. Sin embargo, aún nos falta actualizar eh, cuáles son los billetes que tenemos actualmente, o en qué cantidad tenemos en nuestro cajero. Y para eso nos sirve este
el siguiente procedimiento que se llama depósito de billetes, en el que mandamos un ID lote. Bien, aún no he explicado el procedimiento de depósito de billetes, pero ya después de este procedimiento lo voy a explicar. Entonces tenemos que ya hemos actualizado nuestro banco de billetes del cajero y ahora también tenemos que actualizar pues el banco de billetes, bueno, en este caso el saldo de la cuenta, donde mandamos el saldo, o sea, la cuenta que vamos a utilizar para hacer el cambio del saldo y pues el saldo que deseamos agregar, ¿no? En este caso sería un depósito para aumentar pues el saldo de nuestro usuario. Finalmente tenemos un print de depósito exitosamente. Bien. ¿Qué pasaría cuando no es un 2? Entonces, cuando no es un 2 tenemos la opción de que la operación sea un 1, que es un retiro. Sin embargo, cuando es un retiro, también debemos de considerar que el saldo de caja sea mayor al total del lote, ya que el total del lote es el retiro total retirado que vamos a utilizar. Entonces, si no hay suficiente dinero en caja, entonces no podemos realizar esta operación. Y además, también debemos de considerar el saldo del cliente. Si el cliente no tiene suficiente saldo, pues lastimosamente no se va a poder retirar el dinero. Entonces, tenemos aquí las consideraciones necesarias para esto. Una vez que se haya comprobado esto, ya sabemos que es un retiro, entonces tenemos que simplemente hacer lo opuesto a lo que estamos haciendo aquí. Entonces tenemos el saldo de caja va a ser igual al saldo de caja actual menos pues el total de lote que estamos utilizando. Una vez tenemos el saldo de caja, entonces ya lo hemos actualizado, ¿no? Hemos enviado saldo de caja y ya sabemos que el saldo de caja pues va a ser menor a lo que ya teníamos. Seguido de esto, vamos a hacer el respectivo retiro de billetes, entonces para eso tenemos nuestro procedimiento llamado retiro de billetes, donde mandamos el ID del lote, ya que el ID del lote contiene, en la tabla de los lotes, contiene toda la cantidad de billetes que se están utilizando en este lote. Entonces, para esto nos va a servir este ID, ¿no? Luego tenemos lo que es el retiro de saldo, pues prácticamente vamos a actualizar lo que es el saldo de la cuenta y le enviamos el total que vamos a retirar, ¿no? El total del lote. Entonces se lo restamos al saldo de la cuenta actual. Tenemos un print de retiro expresamente y pues un else en el caso de que no se cumplan los elif de aquí de arriba, pues va a enviar que no existe suficiente billete para el retiro o suficiente saldo, ¿no? Los billetes o saldo, billetes en caja o saldos en la cuenta del cliente, ¿no? Entonces tenemos este procedimiento que se llama pues registro, depósito, retiro. Dep, Bien, tenemos aquí pues el siguiente, que es el retiro de saldo, que como podemos ver lo tenemos aquí utilizando retiro de saldo. Simplemente es para cambiar pues el saldo del cliente, ¿no? Le enviamos la cuenta y el total del saldo que vamos a retirar. Entonces tenemos aquí el total de en la cuenta y la cantidad que vamos a retirar. Entonces si la cuenta existe, vamos a enviar un set. El saldo de la cuenta actual, pues es este, que es el saldo actual, donde el ID de cuenta es igual pues, al ID que estamos enviando. Y si el saldo de la cuenta es mayor que la cantidad que estamos retirando, entonces vamos a poder retirarlo, ¿no? Entonces tenemos que al final y al cabo, el saldo de la cuenta va a ser igual al saldo de la cuenta que teníamos menos la cantidad retirada. Hacemos el update y enviamos el saldo de la cuenta, ¿no? Y simplemente confirmamos que es en el ID de cuenta donde estamos utilizando este ID. Y de lo contrario, pues es porque no hay suficiente saldo para retirar. Bien, entonces tenemos el siguiente que en vez de retiro, pues es depósito, ¿no? Es lo contrario. Tenemos lo mismo, un ID cuenta y la cantidad que vamos a depositar. Tenemos el mismo if, si existe la cuenta, pues vamos a tener, pues, aquí vamos a setear al saldo de cuenta, la cuenta actual que lleva el cliente, el saldo de la cuenta actual que lleva el cliente. Entonces, finalmente seteamos el saldo y le sumamos la cantidad que venimos de aquí, que, pues, que consideramos en el procedimiento. Le sumamos la cantidad y pues hacemos un update. Al fin y al cabo, el saldo va a ser igual a la suma de lo que teníamos y lo que le agregamos, ¿no? Y finalmente
pues confirmamos de que el ID de cuenta es igual al que estamos utilizando. Para el depósito de billetes, pues aquí sí es un poco más grande el código, pero no es tan complicado de entenderlo, ¿no? Entonces tenemos el depósito de billetes. Mandamos el ID del lote, porque el ID del lote contiene todos los billetes que estamos utilizando. Finalmente, pues actualizamos el lote, porque tenemos por ejemplo, en el lote de billetes, sabemos que el ID1 lote, pues es el que va a almacenar los billetes actuales del cajero. Los demás, pues simplemente van a ser los que se van a utilizar en el cajero. Sin embargo, el primero va a ser el que va a almacenar todos los lotes, todos los billetes. En este caso tenemos aquí 5 de 10, uno de 50 y uno de 200, que nos da pues 200 más uno de 50 más 10 de 10, que 5 de 10, perdón, son 300, ¿no? Entonces 300 tenemos actualmente en nuestro cajero. Entonces, aquí simplemente pues llamamos a cada columna y le enviamos pues un update. Y como sabemos que es un depósito, pues vamos a sumarle el, el lote, o sea, en este caso la cantidad de billetes en el lote que estamos utilizando, donde pues el ID del lote va a ser igual al lote que estamos utilizando. Entonces, a la primera columna, o sea, a la primera fila, perdón, le agregamos pues la cantidad de billetes que estamos utilizando para el depósito. Y así en todos los demás. Bueno, entonces tenemos el depósito de billetes y ahora pues tenemos el retiro de billetes. Sería la misma lógica, ¿no? Tenemos el ID del lote que vamos a utilizar para hacer los cambios y pues simplemente hacemos un update donde pues la primera fila que va a ser el que va a administrar todos los billetes del cajero, le vamos a ir restando pues las cantidades de nominaciones que ya se han puesto en el retiro del lote que estamos utilizando. Bueno, eh, para entenderlo más, no sé si queda claro, pues entonces tenemos, como ya hemos dicho, tenemos que el lote uno va a ser el que va a almacenar todo. Y si, por ejemplo, tenemos que para un retiro eligen el lote 2, simplemente vamos a restar estos billetes que tenemos aquí y se los vamos a restar a los que estén. Y así se va a actualizar, pues, y del lote uno que es el que administra todo el cajero. Finalmente tenemos lo que es, bueno, saldo de cuenta. En este caso nos va, pues, a retornar un select que, pues, bueno, que es lo que nos pide en lo de los saldos, ¿no? Que nos pide cuánto saldo tenemos, cuánto saldo tenemos, el límite que tenemos, el límite disponible y pues cuánto retiramos hoy, ¿no? Entonces tenemos que vamos a necesitar pues el ID de la cuenta y simplemente eso, ¿no? Tenemos declarado cuánto es el total retirado aquí y le seteamos este select. Este select pues va a sumar toda la columna de total y lo va a mostrar como algo que se depositó pues de la tabla, pues una relación entre la tabla billetes, el lote billetes, transacciones cajeras. Pues donde el lote billetes, pues ID en este caso sea igual al que tenemos en las transacciones que estamos haciendo, porque en las tablas de transacciones tenemos todos los depósitos y todos los retiros. Entonces, una vez tenemos el lote de cada transacción, pues también necesitamos el tipo de transacción, ¿no? Y en este caso, para saber cuánto se ha retirado, pues necesitamos saber las operaciones de tipo uno, ¿no? Que son los retiros. Aquí te tengo comentado que son los retiros. Y finalmente, pues vamos a llamar, pues, solo aquellas transacciones que cumplen con la ID de cuenta que pedimos, ¿no? Entonces, hacemos el select y pues simplemente llamamos el retiro actual que hay, el límite de retiro, el total, bueno, aquí es el límite disponible, que sería el límite de retiro que teníamos, menos pues lo que ha retirado hoy. Y tenemos lo que es la columna de total retirado hoy, que es lo que acabamos de buscar. El saldo, que es el saldo disponible, simplemente lo llamamos de dónde, pues de las cuentas. En las cuentas van a estar lo que es el límite de retiro y pues el nombre de la cuenta, el saldo que lleva el usuario va a estar en la columna cuenta. Lo voy a mostrar aquí rápidamente para que lo veamos.
Va a ser aquí nombres, apellidos, tipo de cuenta, número de tarjeta, PIN, el límite de retiro y el saldo. Como hemos dicho, esos dos, bueno, creamos el procedimiento y pues lo vamos a utilizar para que lo podamos mostrar aquí en saldos, ¿no? Eh, el siguiente procedimiento que tenemos y el último en este caso serán las últimas transacciones. Bien, tenemos que las últimas transacciones, para saberlas, pues, necesitamos el ID de cuenta, y pues aquí tengo un contador para saber cuántas transacciones deseamos mostrar. En este caso, pues en el proyecto nos pide 5, pero puede ser dinámico, ¿no? Se puede mostrar uno, 2, 3, hasta más. Entonces tenemos que seleccione la cantidad de registros pues, de la tabla de transacciones cajero en una relación con operaciones y lote billetes, donde las transacciones pues, sean iguales a la cuenta que tenemos, ¿no? A las transacciones únicamente con la cuenta que hemos utilizado, que estamos utilizando, y que pues estas operaciones pues sean iguales a las operaciones que tenemos dentro de nuestra tabla de operación, para que sean tanto depósitos como retiros, cualquier transacción que haya hecho. Y finalmente, pues también debemos de igualar pues, los lotes que tenemos en las transacciones cajeros a los lotes que hemos utilizado pues, almacenados en nuestra tabla lote billete. Entonces hacemos este procedimiento para finalmente obtener todos estos, los que nos van a servir principalmente para la administración de nuestro programa, ¿no? De cajeros. Entonces, vamos a cambiar el PIN mediante el ejecutamiento del que hemos hecho, cambiar PIN. Entonces, sabemos que tenemos aquí en cuentas tres, ¿no? Entonces, vamos a elegir el cuarto, la ID de cuenta cuarto, y le vamos a cambiar en vez de 111, le vamos a poner otro número. Entonces, tenemos aquí que elegimos la cuenta 4 y le vamos a poner de número o de PIN 2323. Entonces, ejecutamos, se ha ejecutado correctamente aquí. Y vemos aquí nuevamente en nuestra tabla a ver si se ha modificado, ¿no? Y efectivamente aquí el pin se ha modificado 2323. Luego tenemos lo que es el insertar lote. Aquí simplemente tenemos que eh, mostrar cuáles denominaciones de los bits vamos a insertar. El primero es de 1, el 5, 10, 20, 50, 100 y 200 en cantidades de billetes. Entonces ejecutamos y pues nos devuelve que el ID del lote que acabamos de insertar es el ID 9, ¿no? Entonces vemos el lote, nuestra tabla lote billetes, y vemos que el campo 9 es el que se acaba de insertar. Y en este caso equivale a 386 quetzales, ¿no? Todos los billetes en unos equivalen a 386 quetzales. Tenemos el siguiente, que es un registro de depósito o retiro. En este caso, aquí tenemos que vamos a utilizar nuestra cuenta 4, que es en este caso un usuario, el tipo de operación, que en este caso es un depósito, y pues qué lote vamos a utilizar. Vamos a utilizar pues el último lote que hemos creado, que es el 9. Entonces, ejecutamos esta consulta. Bueno, aquí es una fecha al azar, no importa la fecha. Y ejecutamos esta consulta y pues nos ha mostrado aquí que dice depositado exitosamente. Se han modificado tres tablas, porque son transacciones, pues la última transacciones que hemos hecho, que es esta última que acabamos de utilizar. Utilizamos el ID del lote 9 y finalmente pues sumamos 386 más 600, que nos dan 986 actuales en el cajero. Esta es la primera fila que hemos modificado. La siguiente fila es la de nuestros usuarios, ¿no? Nuestras cuentas que tenemos aquí. Antes, por ejemplo, teníamos un saldo de 30.000 y pues menos 386 serían 30.500, ¿no? Y le suma 386 que nos da 30.886, ¿no? Aquí se ha actualizado la segunda fila. Y finalmente, pues tenemos lo que es en el lote billetes. Hemos almacenado unos billetes de cada uno. Por lo tanto, se ha sumado al cajero un billete de cada denominación más de la que ya había, para darnos un total de
el cajero de 686, ¿no? Entonces tenemos eso y pues esas son las tablas que se han modificado actualmente. Entonces, lo que nos sigue por hacer pues es hacer un retiro, ¿no? En este caso es un 1, hacer un retiro y si nos damos cuenta pues vamos a utilizar el mismo lote, ¿no? Los mismos que hemos depositado lo vamos a retirar de la misma cuenta. Entonces le damos a ejecutar y nuevamente nos dice que se ha retirado exitosamente. Entonces tenemos, para comprobar, solamente comprobaremos lo que es la cuenta. Bueno, aquí se ha ejecutado la transacción de tipo operación 1 y pues se ha restado, ¿no? Teníamos 600, le sumamos 386 y luego le volvemos a restar, pues lo que ya le habíamos depositado. Solo vamos a comprobar lo que son las cuentas y pues tenemos aquí que ha vuelto nuevamente al saldo que teníamos anterior. Bien, vamos a eh, hacer un depósito, ya no lo vamos a utilizar porque ya lo utilizamos acá. Utilizamos también pues los saldos, bueno, en este caso sí lo vamos a utilizar porque vamos a llamar lo que son el límite que tenemos actualmente, ¿no? Entonces ejecutamos la cuenta 4 y dice que el límite retirado diario pues es de 10.000. El límite disponible es de 8.914 porque hoy hemos retirado, pues ya retiramos pues 1.086, ¿no? Y nuestro saldo disponible que lo muestra como lo hemos visto, ¿no? 30.500. Entonces, este depósito, pues vamos a ejecutarlo para hacer un poco, para utilizarlo más que nada. Entonces, tenemos el depósito de saldo de la I de cuenta, vamos a depositarle 300, ¿no? Que nos dice que se ha efectuado exitosamente, vemos en las cuentas y tenemos que antes teníamos 30.500, ahora tenemos 30.800. Y pues lo mismo, ¿no? En el retiro, pues vamos a retirar los 300 que acabamos de depositar y confirmamos. Efectivamente, se ha restado, pues, en el saldo los 30.800 a 30.500. Entonces, el último procedimiento almacenado que hemos utilizado para para nuestro programa es las últimas transacciones. En este caso, hemos puesto que las últimas 5 pues, de la cuenta 4, vamos a poner de la cuenta número 4. Entonces, ejecutamos y tenemos aquí las últimas 5 transacciones y nos dice que es un depósito, retiro y un depósito. Bueno, aquí podemos cambiar la cantidad de transacciones que queremos. Vamos a poner unas 2 y ahí nos muestra 2 transacciones que son los últimos depósitos que hemos hecho. Entonces, con esto finaliza la explicación de los procedimientos que tenemos hasta ahora. Bueno, son todos los que podemos utilizar para lo que es la administración de los usuarios. Ya tenemos retiro, depósito, pues el saldo, los saldos para mostrar, para cambiar PIN y las últimas 5 transacciones, ¿no? Por ahora hemos aplicado, pues, eh, sí, aplicado algunos de estos procedimientos en nuestra aplicación, ya un poco adelantándonos a la fase 3 que ya es implementar todo. Entonces, como nos ha mostrado que ya se ha conectado a la base de datos, entonces en este caso vamos a utilizar lo que es la cuenta, pues vamos a utilizar lo que es la cuenta 4, ¿no? Aquí tenemos la cuenta 4 que es 16 veces el número 2 y el PIN 2323. Vamos a utilizar lo que son así y 2323, ¿no? Entonces tenemos y nos dice bienvenido. Entonces, hemos implementado lo que es el retiro de cuentas, el cambiar PIN. Vamos a cambiar PIN a esta cuenta. Ahora vamos a hacer que sea, pues, que sea nuevamente 1111. Entonces, le damos OK. Y si queremos confirmar, pues vamos a volver a refrescar lo que es la tabla. Y pues vamos a esperar y nos dice aquí, nos ha cambiado el PIN a 111. Entonces, lo único que hemos hecho en nuestra aplicación es ejecutar los procedimientos almacenados, ya que son de mucha ayuda para utilizarlo acá y no ser tanta lógica en el programa, sino que en los procedimientos almacenados. Entonces tenemos lo que es un depósito, vamos a depositar 500, ¿no? ¿En qué denominaciones? Pues no importa, vamos a depositar 300 de 100 y uno de 200 que son 500, ¿no? Entonces depositamos y pues ya nos han mandado el mensaje, volvemos a actualizar lo que es la tabla cuenta para confirmar y efectivamente ya no tenemos 30.500 sino que 31.000. Bien, y vamos a retirarlo. En este caso,
vamos a ver cuántos billetes actuales tiene o cuánto es lo que tiene nuestro cajero para retirar. Nos dice que para retirarnos tenemos 800 en total en el cajero. Tenemos 5 de 10, en este caso uno de a 50, 3 de a 100 y 2 de a 200, que acabamos de ingresar los 2 de a 200 y uno de a 100, ¿no? Entonces en total podemos retirar 800 quetzales, ya que lo que nos pide es que ingresemos la cantidad de retiro, no la cantidad de billetes que debemos de retirar, sino que la que quiere el cliente. Entonces vamos a retirar en este ejemplo, vamos a retirar lo que es más de lo que podemos retirar. Por ejemplo, 1000 no podemos retirar, entonces le damos OK. Y nos tira un mensaje que no hay saldo o billetes suficientes para el retiro del cajero. Entonces volvemos a hacer la prueba y en este caso vamos a quitar o retirar los 200, ¿no? Vamos a retirar 200. Y entonces le damos retirar, que vamos a retirar 200 y nos tiene que eliminar los 200 billetes o los dos billetes de 200. Bueno, un billete, vamos a eliminar 400 entonces. Y nos va a eliminar los dos billetes y en vez de 800 nos va a mostrar 400, ¿no? Entonces le damos OK, volvemos a refrescar lo que es nuestra tabla aquí, nuestra tabla lote de billetes. Y pues bueno, en este caso nos ha retirado los billetes de menor denominación, que es los 3 días 100 que teníamos y los 2 días 50, ¿no? En este caso tenemos aquí que nos ha retirado esto, ¿no? Y efectivamente el total final que tenemos son los 400. Si volvemos a retirar 400 o vamos a retirar 500, nos va a tirar que pues no tenemos suficiente. Si retiramos los 400 otra vez, los últimos que tenemos, bueno, nos lo ha retirado y pues en este caso vamos a volver a actualizar nuestra tabla de lotes y efectivamente pues nos ha quedado pues, cero, ¿no? Entonces finalmente tenemos eso, cambiar, retirar, depósito y cambiar PIN. Aún nos falta pues implementar los demás procedimientos que tenemos, pero simplemente actualizar nuestro programa ya para la entrega número 3. Entonces con esto finalizamos lo que es la explicación de estos procedimientos y pues esto sería todo.